Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este video de puntualización sobre los trastornos de excreción. Esta categoría está compuesta por la enuresis y por la encopresis. Vamos a hacer algunos detalles, este video va a ser muy corto. Antes que nada, es importante recalcar que en ningún lado del DSM-5 menciona que este diagnóstico no puede realizarse en adultos. ¿Por qué les digo esto? Porque existe la creencia que la enuresis o la encopresis solo se puede diagnosticar en niños. Ahora bien, ¿es algo importante a considerar? Sí, pero hay que entender bien las cosas. Es importante porque si a un sujeto que no tiene comorbilidad con ningún otro trastorno mental y de repente a los 20 y tantos años, a los 30 y tantos, incluso en la adolescencia tardía, empieza a experimentar síntomas de enuresis o encopresis, lo primero que tiene que hacer el clínico es mandarlo con un especialista para descartar alguna otra afección orgánica, y también hay que considerar el uso de sustancias, de medicamentos también, por ejemplo, uso de diuréticos. ¿Qué más? Haber pasado por el tratamiento de una afección médica, como por ejemplo la extirpación de la próstata, que conlleva a emisiones involuntarias de orina. La segunda cosa es que estos dos trastornos efectivamente se presentan con una mayor frecuencia en niños. Cuando se presentan en adolescentes o en personas adultas, hay que ver, les decía, si no hay comorbilidad con otro trastorno mental. Pudiera ser un trastorno psicótico, pudiera ser también un trastorno del neurodesarrollo, como autismo o como discapacidad intelectual, o pudiera ser un trastorno de la personalidad, particularmente el trastorno antisocial de la personalidad, o un trastorno disruptivo como el trastorno de la conducta. Con este punto me voy a apoyar para hacer hincapié en que el criterio A de los dos trastornos dice que esa emisión de orina como de heces puede ser voluntaria como involuntaria. Cuando es de manera involuntaria, que es como mayormente se presenta, pues ya está, no hay que descartar, les decía, alguna afección médica, pero cuando es voluntaria hay que tomar en cuenta si no hay algún otro trastorno mental. ¿Por qué una persona se orinaría o se defecaría de manera voluntaria? Ahí yo les dejo a que lean bibliografía al respecto. También la bibliografía psicoanalítica ha tratado este tema, el tema de la educación de los esfínteres, el tema de los contenidos simbólicos de las deposiciones, etc. La segunda cosa también que les quiero hacer notar es la diferencia en la frecuencia que tienen que tener los dos trastornos o los síntomas en los dos trastornos para poder ser diagnosticados, mientras que la enuresis dice que de mínimo tiene que durar 3 meses, y se tiene que presentar 2 veces por semana. En la encopresis basta con que se presente una vez al mes durante 3 meses. ¿Por qué hay esa diferencia pues grande entre la frecuencia de las conductas patológicas? Es una pregunta que no viene respondida en el DSM-5, pero es cierto que culturalmente no se valora de la misma manera a la orina como a las heces. Las heces están impregnadas de un valor psicológico muchísimo más intenso que la orina. El asco, por ejemplo, está asociado de una manera más particular, más intensa, con la caca que la orina.
También es cierto que en los niños, y esto es algo que quiero puntualizar muchísimo, cuando hay alguna situación, sobre todo cuando están pequeños, cuando tienen 3, 4, 5 años, esos conflictos psicológicos se suelen manifestar en sintomatología de este tipo. Es decir, cuando nace un hermanito, por ejemplo, una hermanita, al niño que ya había logrado controlar los esfínteres y ya hacía caca y pis la nica o en el inodoro, de repente se vuelve a hacer pipí en la cama durante las noches, o lo hace durante el día mientras está jugando y no avisa. Entonces hay que ver, por eso les decía, el contenido simbólico de las heces y de la orina. Hay una diferencia aquí, es de 1 año, que no es poquito, para ver a qué edad cronológica o mental se espera que el niño ya controle sus esfínteres. Para la orina, el diagnóstico de enuresis no se puede hacer antes de los 5 años, mientras que la encopresis tiene que ser después de los 4 años. ¿Por qué esa situación? Por lo mismo que les acabo de comentar, se espera que esas regresiones no sucedan, pero no se valora igual una regresión en la orina que en las heces. Para los especificadores de la enuresis puede ser nocturna, con emisiones durante el sueño, o diurna o mixta. Por supuesto que si es nocturna con emisiones durante el sueño, va a ser una enuresis involuntaria, la emisión es involuntaria, mientras que si es diurna puede ser también involuntaria como puede ser voluntaria. En la encopresis hay especificadores 2, que es con estreñimiento, incontinencia por rebosamiento. Aquí cabe preguntar si hay una relación inequívoca entre el estreñimiento o sin estreñimiento y lo voluntario y lo involuntario. Todo estreñimiento tiene que ser una cuestión orgánica, es decir, que el niño no puede hacer caca, o puede ser que el niño retenga las heces y eso le genera estreñimiento a tal punto que se llena el intestino y los contenidos empiezan a rebosar, es decir, como una presa y que se desborda. Me parece que entonces esta relación no es forzosa, que tú puedes tener estreñimiento, es especificador con una emisión voluntaria como involuntaria. Ya para terminar, les comento un caso de un sujeto que estaba en la pubertad, tenía entre 13 y 14 años, tenía comorbilidad con un trastorno del neurodesarrollo, autismo que era producto de una afección médica, y tenía muchos síntomas que podían además ser categorizados en otras partes, en otros trastornos mentales, pero uno de ellos era que no tenía un control sobre sus esfínteres. Era muy curioso porque el chico comía, se estreñía y las personas que lo cuidaban lo instaban a que fuera al baño. Él no quería, y después había momentos donde en la calle, además, en el transporte público, por ejemplo, se hacía caca, le rebosaba. Imagínense eso, ¿no? Ir en el transporte público con el olor y lo que genera en el impacto social, tanto para las otras personas como, por ejemplo, para la persona que lo acompañaba. Puede ser su madre, puede ser el padre, puede ser un hermano, etc. Por eso les digo que la orina y la caca no se valoran de la misma manera. Lo segundo es que efectivamente cuando él estaba en una relación más tensa, o cuando la relación estaba más tensa entre él y las personas allegadas, era cuando el síntoma se ponía
más evidente, más agudo. Entonces recuerdo que la intervención, o una de las intervenciones que se hizo con la familia, más que con el chico, la familia con el chico, es que cada vez que le sucediera uno de estos episodios, por ejemplo, él se encargara de lavar su ropa. En fin, vamos a parar por aquí. De mi parte sería todo y espero que esta información les haya resultado útil.